miramos nosotros ahora de Centroamérica hacia México, pues también es un éxodo masivo. Entonces, en este punto me parece que no es del todo novedoso, ¿no? Cada vez migra más gente, cada vez son expulsadas más personas y cada vez estas personas tienen este mayor nivel de acompañamiento, ¿no? La segunda cosa que tal vez aquí ya tendríamos algunas particularidades con este en particular, con lo que está sucediendo en este momento en México, en esa caravana en específico, es que un porcentaje amplio de esos migrantes son específicamente hondureños y este punto no es menor por la historia reciente de Honduras, ¿no? Por el golpe de Estado que sufrieron en Honduras, por la intervención que tuvo Estados Unidos en ese golpe de Estado, porque las últimas dos elecciones que ha tenido ese país son muy controvertidas, porque no se ha dejado competir a los partidos de izquierda en esas elecciones, ¿no? Porque no se tiene claro que efectivamente las elecciones hayan sido limpias y además porque finalmente lo que tenemos también ahí, pues no nada más es un fuerte problema de violencia, sino también de expulsión directamente por problemas del trabajo. Entonces, la gente lo que decide, los hondureños lo que han decidido es, si Estados Unidos no va a generar una incidencia distinta para sacar al actual presidente que tenemos nosotros en Honduras con todas las violaciones a derechos humanos, violencia y además contexto de marginación en el que nosotros nos encontramos, pues entonces lo que nos conviene es más bien irnos a Estados Unidos, dejar Honduras e irnos directamente a Estados Unidos. Algunas de las cosas que dicen los migrantes que es bien interesante es eso, ¿no? En realidad el mensaje que estamos enviando a Estados Unidos es, pues incidan para sacar a este gobierno que tenemos nosotros acá de la misma forma que sacaron a Zelaya, incidan para que haya menos violaciones en materia de derechos humanos o menos violencia de lo que nosotros tenemos en el caso de Honduras. Y tal vez la tercera cosa muy interesante es que en realidad la decisión de emigrar es muy difícil, no solamente por todo el problema que de suyo tiene, es decir, dejar la casa, dejar tu red de afectividad, tener que andar cientos o miles de kilómetros a pie, etcétera, etcétera, sino por el contexto que tiene ya no ahora el caso hondureño, sino el contexto que tenemos nosotros en México desde el 2006. Nosotros ya teníamos un contexto de violencia relevante, pero esto se ha maximizado, digamos, en los últimos 12 años. Tenemos, por ejemplo, 250,000 personas asesinadas, 40,000 personas desaparecidas, pero los 40,000 desaparecidos, por ejemplo, es el dato que tenemos de las personas nacionales. No sabemos cuántos migrantes son desaparecidos. Y el dato extraoficial que tenemos al menos del 2007 al 2014, que es un dato que dieron en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un conjunto de organizaciones de derechos humanos que se dedican precisamente a analizar los derechos de los migrantes, en esos años, de 2007 a 2014, ellos cuantificaban alrededor de 80,000 migrantes desaparecidos, o sea, más del doble de las personas desaparecidas en el caso de México. Y ya empezamos a encontrar, bueno, en México tenemos en este momento alrededor de 2,000 fosas ya identificadas, donde tenemos restos, tenemos cuerpos, tenemos fragmentos de cuerpos, y muchos de esos restos, pues precisamente pertenecen a personas migrantes, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ya no nada más es la problemática que de suyo supone migrar, es saber que a lo que te vas a arriesgar es a ser secuestrado, a ser desaparecido, a ser asesinado. Uno de los relatos más duros, por ejemplo, me acuerdo de las mujeres cuando venían en el paso en la caravana, les preguntaban, ¿qué es de las primeras cosas que tú tomas en consideración cuando decides migrar? Y ellas decían, comprar suficientes pastillas anticonceptivas, porque yo ya sé que me van a violar varias veces probablemente en el camino, pero lo que no puedo es quedar embarazada, porque yo tengo que llegar a Estados Unidos a trabajar y no puedo estar embarazada, ¿no? Entonces, cuando ya alguien toma la decisión de tomar una ruta de estas, incluso con ese costo, es porque evidentemente lo que está sucediendo en Honduras en particular, pero podemos decir exactamente lo mismo para El Salvador con el problema de las pandillas o para Guatemala todavía con varias zonas que tienen no solamente un alto nivel de marginación, sino también de violencia, es que pues parece que lo que se borra en esos lugares, incluso también en México, es cualquier idea de destino, cualquier idea de futuro, que es lo que nos lleva a hacer ese tipo de esfuerzo. Déjame hacerte dos preguntas relacionadas a esta última parte de tu alocución. A mí me ha surgido la duda, leyendo diferentes artículos, sobre todo que salieron en algunos medios de Estados Unidos, sobre todo. Hubo algunas editoriales de algunos periódicos que dejaban entrever de una manera más sutil o menos sutil, que este fenómeno de la caravana no era del todo espontáneo. Ya de por sí el nombre de llamarlo caravana migrante, la palabra caravana tiene una
una connotación de que hay una acción colectiva detrás de este asunto. A mí me da la impresión de que este fenómeno es diferente a los anteriores, muy diferente, por la percepción que tienen los ciudadanos acerca de esto. Digamos, la audiencia, nuestra audiencia, recordará del famoso tren que recorre México y que van centroamericanos arriba de él y que pasando por muchos pueblos mexicanos, la ciudadanía mexicana le entrega comida, agua, etc. Y esto hace años que está sucediendo en el territorio mexicano, de lo cual tú muy bien dices que las personas están sujetas a una serie de violaciones a lo largo de todo el proceso de llegar hasta la frontera con Tamaulipas, etc. Ahora, lo que tiene, me parece novedoso esto, es que hay algo como que los empujó organizadamente o en un nivel precario de organización desde Centroamérica a seguir de una manera como organizada el asunto hasta llegar a Mexicali y fundamentalmente a la ciudad de Tijuana. Eso, ¿cómo lo percibes tú, por un lado, pero cómo se ha percibido en la opinión pública en México? Claro. Tal vez la principal diferencia es más bien la masificación de esa organización. Es decir, cuando vienen los migrantes, incluso cuando inician su ruta, normalmente migran en grupos, lo que no quiere decir que salen de sus pueblos necesariamente agrupados, sino que conforme empiezan a caminar, empiezan a avanzar, correcto, se van encontrando con otros migrantes y en la medida que se encuentran con otros migrantes, muy rápido en la ruta se hacen grupos de 5, de 7, de 10 personas, incluso se hermanan, ¿no? Se construyen amistades que después se quedan de por vida. Entonces, de alguna manera hay una especie, digamos, de acción colectiva, pero en pequeños grupos que van avanzando y van migrando. Son muy pocos los migrantes que van solos, ¿no? En realidad siempre lo hacen en grupos. Claro, pasa que nunca lo hacen en grupos de 3,000 personas. Entonces, exacto, cuando lo hacen en grupos de 3,000 personas, pues cobra mucho más visibilidad. Y yo creo que están mandando un triple mensaje, en realidad. Están pasando un mensaje a Estados Unidos de, como decía hace un rato, nos están dejando morir en Honduras, ¿no? Pese a que nosotros hemos intentado hacer otro tipo de acciones colectivas desde Honduras, nos están dejando morir en Honduras. Están dando un mensaje al gobierno hondureño. Nosotros nos vamos de aquí, ¿no? O sea, en este país no se puede vivir más. Pero el tercer mensaje que están mandando es, si no migramos en grupos de 500, 1,000, 1,500 personas, nos van a desaparecer en el camino. Entonces, lo que están haciendo cuando migran con este nivel de masificación es asegurar su integridad personal y su vida. Eso es lo que están haciendo. Y aún así tuvimos problemas, ¿eh? Es decir, en esta primera caravana que llegó, que avanzó más o menos de 3,000 personas, se cuentan al menos 100 desaparecidos. Están comprobados al menos 100 desaparecidos, entre ellos varios niños. Es decir, en el camino de todas maneras tuvimos personas desaparecidas que no sabemos, además, y este es el gran problema que tenemos por la captura de varias de las instituciones estatales en el caso de México, si fueron directamente desaparecidos por el narcotráfico, cosa que puede ser muy probable, o muchas veces son capturados por la policía migratoria, por la gente del Instituto Nacional de Migración y son vendidos a los propios narcotraficantes. Entonces ahí también tenemos ese problema. Entonces me parece que es nuevo en cuanto a que aumenta la capacidad de organización, en consecuencia también aumenta el acompañamiento. Ahora hubo mucha gente de organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que acompañó todo el tramo de los migrantes. Eso obviamente les genera mucha más pues seguridad precisamente, pero por otro lado también mucha más visibilidad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Les genera mucha más visibilidad, entonces les genera más protección, pero al mismo tiempo se convierten ahora ya no nada más en un objetivo, digamos, del crimen organizado, sino también en un objetivo político sobre qué es lo que va a pasar con esos migrantes. Relacionado a esto, déjame hacerte dos preguntas. Una contundente, directa, la otra busca una curva para llegar al punto. Déjame hacerte la directa. ¿Tú crees que es posible que en nuestro continente latinoamericano, sobre todo en el caso de México, sí, yo diría en México, llegue a haber lugares de reclusión de migrantes esperando que suceda algo, que se resuelva algo? Cuando dices de refugiados, como... Eso es. Has visto, por ejemplo, tú lo sabes perfectamente porque lo has estudiado
esta idea en que Naciones Unidas tiene tipificado ciertos lugares en el mundo que son lugares donde hay gente que no es ciudadano de ningún lado, que no pertenece a ningún lado, es una especie de limbo entre Claro. legal, ciudadano, si bien tiene derechos humanos, etcétera, etcétera, está en una situación legal inconclusa, digámoslo así, ¿no? Claro. ¿Qué opinas de eso? ¿Es posible? ¿Cómo ves ese asunto? Más bien me parece que ni siquiera lo están pensando y eso es un problema. Lo dividiría entre lo que está sucediendo a nivel de las entidades federativas, las distintas provincias que nosotros tenemos en México. Bueno, México es una república federal, tiene 32 provincias y en su paso por México transitan por varias de ellas. Y luego lo que sucede en el ámbito federal, que también sería como diferente. Entonces, en el ámbito provincial, la recepción ha sido diferenciada. Mientras que tenemos algunas entidades federativas donde, por ejemplo, pues se han alistado instalaciones para recibir a miles de migrantes, normalmente son estadios, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, se alistaron estadios para poder recibir a los migrantes que pudieran dormir ahí se recibió acopio, se les dio de comer, ropa, en fin, ¿no? Y también sucedió eso en algunas otras entidades federativas. Hay algunas en donde en realidad se mandó un doble mensaje, es el caso de Veracruz. Veracruz dijo, nosotros no tenemos los elementos para tenerlos acá, pero les ofrecemos camiones para facilitarles su tránsito rumbo a la Ciudad de México. Y entonces eso puso por un momento muy contentos a los migrantes, que te podrás imaginar que si ya llevas, ¿no? 4 o 5 días caminando, el hecho de que te faciliten un camión para adelantar unos kilómetros de la ruta es una excelente noticia. Y que en el momento, unas horas después les dijeron, siempre no y necesitamos que se vaya. Entonces ahí tenemos un mensaje, como te digo, encontrado. Y ha habido algunas otras provincias, como la de Jalisco, que directamente es, nosotros no los queremos aquí, por favor, váyanse a Nayarit, ¿no? Y entonces los acompaña para que simplemente pasen por ahí, pero no pernocten, sino que se vayan directo a otra entidad federativa. Entonces, en ese sentido, las provincias han tenido como respuestas diferenciadas, ¿no? Y en el caso federal, creo que tenemos un problema grave. Bueno, no sé si saben, pero les cuento que nosotros tuvimos elecciones este año, hay un cambio de partido en el gobierno y además justamente dentro de 10 días va a haber un cambio en el poder, es decir, la toma de protesta del nuevo presidente va a ser el 1 de diciembre. Entonces, lo que no veo en la administración que está por salir es qué vamos a hacer con esos 3,000 migrantes que van en esta primera caravana, pero viene avanzando una segunda que tiene 2,000 más, es decir, qué vamos a hacer con estos 5,000 migrantes cuando lleguen a Tijuana o a Tamaulipas o a cualquier otra ciudad fronteriza y Trump no les permita pasar. ¿Qué vamos a hacer con estas 5,000 personas? La administración que ya se va, me parece que es algo que no le preocupa, porque ya se va. Y la administración que está entrando, me parece que no es algo que se está preguntando, porque ellos están pensando como en otras problemáticas distintas, ¿no? Están pensando en el problema de seguridad que en este momento se tiene y entonces están metiendo reformas constitucionales para ello, está pensando en los proyectos que quiere echar a andar de inversión pública y entonces está echando a andar consultas para ello, pero no es algo que esté tematizando. Entonces, dale, dime. Déjame hacerte ahí voy a hacer un comentario para la audiencia y va direccionado a la pregunta. Lo que tú dices es muy importante porque ya de alguna manera para la administración del presidente Peña Nieto ya demostró que a nivel federal no le interesa el asunto porque cuando hace 2 años atrás, o 3, ya ni me acuerdo, llegó ese grupo de haitianos que fundamentalmente se localizó en Mexicali, pero también en Tijuana, quedaron de alguna manera a la buena de Dios, ni siquiera del gobierno de Baja California, sino más bien del ayuntamiento de Mexicali. Entonces, ya hay una experiencia previa donde al gobierno federal no le importó el asunto, porque ahí hay un conglomerado de haitianos bastante grande, digamos, que no pudo pasar a Estados Unidos y quedó finalmente en Mexicali, fundamentalmente en Mexicali. Entonces, es de esperar que este contingente, esta caravana de hondureños, gran parte de ellos no logre pasar al otro lado y finalmente va a quedar del lado mexicano. La pregunta ahí es, si tú dices, el gobierno federal que va a entrar, Andrés Manuel López Obrador, no lo tiene en agenda este asunto, la pregunta es, ¿tú crees que se va a transformar a fuerza por la propia dinámica de los hechos en un problema necesario para resolver o una especie de coqueteo perverso entre Trump
y Andrés Manuel va a ser persistente en torno al muro y las relaciones bilaterales? A mí me parece que esto segundo es lo que va a pasar, pero sin embargo, pensando en qué es lo que va a suceder específicamente con los migrantes, va a ser directamente una negociación entre los gobernadores de las entidades en Ok, donde se encuentren en mayor número y ok, el presidente de la República. Entonces, ok. la negociación más bien se va a dar ahí, ¿no? La Te voy negociación a se va dar a la dar entre... lana para que Claro. arregles este asunto. Ok, Exactamente, en una disputa presupuestaria, ¿qué hacemos con esta gente, no? Andrés Manuel en ese punto fue muy claro, por lo menos en el sentido de que tienen libre tránsito, pero no tematizó demasiado en, bueno, ¿y qué hacemos con los que se quedan, no? Eso no ok. lo tematizó. Eso sí dijo, vamos a crear fuentes de trabajo para varios de ellos. En algunos medios fue muy criticado por eso, pero no avanzó mucho más. Y en este momento, por lo menos desde hace, no sé, 3 semanas, 2 semanas, tal vez, no, desde hace por lo menos 2 semanas, el tema prácticamente ya no está en agenda, ¿eh? En la medida que finalmente lograron pasar, que ya no hubo una confrontación con cuerpos policíacos como pasó en la frontera de Chiapas, ¿no? Ok. Mucho más allá del avance que van teniendo poco a poco en su ruta, ya no se está tematizando normalmente en medios este tema. Bueno, ahora déjame volver atrás en tu alocución y quiero hacerte una pregunta. Eh, tú dijiste, y yo coincido contigo en esto, que la caravana migrante, los hondureños, en realidad, tú dijiste, están mandando un triple mensaje. Yo coincido en esto, y uno del triple mensaje, dos componentes eran un mensaje a Estados Unidos, por un lado, y un mensaje al gobierno hondureño, por el otro. Coincido. Ahora, te pregunto, la diáspora o migración también, o caravana migratoria, vamos a utilizar el mismo nombre, de venezolanos que están saliendo de Venezuela hacia Colombia, Ecuador, llegan también a Argentina. Hubo una caminata, un grupo que llegó caminando, no eran muchos, pero cruzaron Brasil, etcétera. ¿Tú crees que también se podría aplicar lo mismo, que hay un mensaje ahí, o es un fenómeno totalmente diferente? No, yo creo que ese es un fenómeno diferente justamente por el menor nivel de organización, ¿no? Es decir, no es la cantidad de gente que tenemos en el caso hondureño saliendo directamente del país. Incluso las imágenes cuando intentó salir la segunda caravana, porque la primera ya se había recuperado mucho por medios, sobre todo ya había salido la confrontación que se había tenido con la policía mexicana en el puente de Chiapas. Entonces, la imagen que salió al día siguiente cuando intentaban salir caminando los hondureños de su país, era la policía hondureña con sus cascos, ¿no? Con sus escudos enfrente de los migrantes, impidiéndoles la salida del país, Ok, ¿no? Que no se sí, sí, fueran, sí. que no se vayan. Entonces era así de fuerte la imagen. En el caso de Venezuela, obviamente el problema es que Venezuela es un país en donde las condiciones, tanto económicas como políticas, pero sobre todo las económicas, te impiden cualquier lógica de vida con el nivel de inflación, las carestías, en fin, ¿no? Todo el problema que ahí sabemos que se tiene, y en donde la salida, si bien es masiva, no tiene ese nivel de organización, es decir, es salida siguen siendo como por grupos. Claro, son un montón de grupos, ¿no? Como también son un montón de grupos los que en realidad pasan por México. De hecho, decía uno de los analistas, y tenía razón, que en realidad el flujo migratorio de México no cambió con las caravanas, es más o menos la misma cantidad de gente que normalmente migra. La diferencia es que ahora está migrando en bloque, ¿no? Que venía justamente en esa caravana de 3,000 personas, pero el flujo era más o menos el mismo. Ok, déjame hacerte una pregunta en este punto. ¿Tú crees, a ver, tú me conoces y sabes que no me gustan las teorías conspirativas y no me gusta ser seducido por ellas ni me gusta jugar en esos términos. Así que no vayas a pensar que detrás de lo que te voy a decir hay una teoría. Eh, sería un poco eh, arriesgado tener una hipótesis eh, acerca de esta caravana que más o menos fuera alrededor de lo siguiente, dos puntos. Existen actores domésticos hondureños que en contacto con actores domésticos de Estados Unidos movilizaron ciertas expectativas, echaron a andar ciertos discursos
pusieron a rodar cierto tipo de recursos, porque a ambos actores, en un momento determinado del tiempo, era de conveniencia. Y esto te digo porque esto sucede justamente en un momento determinado de la coyuntura política de Estados Unidos, que fueron las elecciones a medio término. ¿Tú crees que esa hipótesis es muy arriesgada? ¿Has escuchado a algunos analistas hablar del asunto? ¿Qué te parece ese punto de discusión? Sí, lo había escuchado, no tanto en analistas, lo había escuchado más un poco como digamos, decimos en México, radio pasillo, es decir, como cosa que se le ocurre a alguien, pero no necesariamente hace precisamente un análisis como tal, o siquiera una columna periodística como tal, porque en realidad, como bien indicas, este tipo de teorías conspirativas, el principal problema que tienen es que, pues bueno, a ver, pero lo tienes que probar, maestro, ¿no? O sea, porque no es tan fácil probar justamente que existe esa conexión. Y el principal problema que tienen, no solamente, bueno, las teorías conspirativas en general, pero de este tipo en particular, es decir, de que se trata de un montón de gente que está siendo utilizada para un fin distinto de corte político, es quitarle cualquier capacidad de agencia a la gente. ¿No? Como decir, en realidad estos son tontos, ¿no? Los convencieron de algo que hicieran y pues mira, los llevan como borregos. Y me parece que no, me parece que en realidad las cosas efectivamente en Honduras están muy mal y están cada vez peor. Yo creo que se apostó en Honduras a un cambio institucional y apareció algo que se llama la MASI, ¿no? Es decir, tenemos ahora mecanismos internacionales contra la impunidad. Algunos han funcionado muy bien, como la CICIG en Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que tiene ya muchos años andando, no me acuerdo si son 10 o 15 años andando, que ha logrado instaurarse de forma afortunada a través de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha logrado generar investigaciones y en consecuencia procesos penales en contra de presidentes, de vicepresidentes, de ministros, de militares del primer rango, ha desmontado un montón de redes de crimen organizado, pero también de corrupción y de violaciones graves a derechos humanos y funciona muy bien. Una segunda experiencia que tenemos de un mecanismo internacional como estos fue, por ejemplo, el GIEI en el caso de México frente al problema de las 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, ¿no? Y uno que trataron de echar a andar en el caso de Honduras fue justamente la MASI, en donde el organismo internacional que estaba trabajando con ellos era o provenía del sistema interamericano de derechos humanos. Lo que quiero decir con esto es que se intentaron echar a andar distintos mecanismos y cuando los mecanismos locales no funcionaban, incluyendo una posible nueva elección en donde ganara un gobierno distinto que no supusiera continuidad, que finalmente no se logró, y decía, y hay dudas sobre si hubo fraude, de qué tamaño fue el fraude, entonces eso no funcionó, bueno, vamos ahora entonces a las instancias internacionales y echamos a andar un mecanismo internacional con acompañamiento del sistema interamericano y lo que vemos otra vez es un sistemático sabotaje del gobierno local para que no avance la investigación, para que la impunidad se mantenga, ¿no? Para que no haya procesos mínimos de construcción de un Estado mínimo de derecho, pues entonces ahí la gente totalmente, de forma válida dice, me largo, ¿no? O sea, aquí claramente nada funciona. Entonces, habría que mirar con un poco más de detalle lo que sucedió en Honduras en específico, estos esfuerzos, primero electorales y después institucionales que sí existieron, y después incluso este discurso, que es muy claro también de los migrantes quejándose con Estados Unidos, diciéndole, si ustedes hubieran incidido como incidieron en Guatemala, porque eso también hay que decirlo, el éxito de la CICIG en Guatemala se debe a que Estados Unidos fue muy duro con el gobierno a decirles, implantamos un mecanismo internacional y queremos que ese mecanismo internacional funcione, o se olvidan de cualquier posibilidad de cooperación estadounidense en el caso guatemalteco. No hizo lo mismo con Honduras, ¿no? Y en la medida que no hizo lo mismo con Honduras, pues el mecanismo correspondiente no funcionó. Y cuando digo no funcionó, todos los integrantes internacionales de ese mecanismo internacional renunciaron, ¿no? Renunciaron porque dijeron aquí la verdad que no se puede avanzar porque lo que tenemos es un sabotaje sistemático por parte de los órganos locales. Entonces, si hay un intento por agotar, digamos, los mecanismos locales, incluso los mecanismos internacionales y los mecanismos electorales, y estos no funcionan. Entonces, lo que quiero decir es, si hay un contexto, primero de expectativas, de apostar por lo interno, de apostar por tratar de que la cosa cambie desde lo interno, y cuando esto no se logra, pues chao, ¿no? Me largo. Pero, ok, entiendo el punto. Me parece valioso lo que dices y creo en gran parte de lo que dices, yo estoy de acuerdo.
y lo podríamos rotular con un título rimbombante que fuera algo así como la mala calidad de la democracia y malos funcionamientos democráticos son causantes en gran parte o explican en gran parte este proceso. Bien. Ahora, si esto fuera así, muchos actores internacionales tenían la posibilidad de prever este asunto. Si de alguna manera era posible preverlo, no fue algo tan espontáneo, en el sentido de que, apareció. Eso es lo que no termino de entender cómo o sea, ya sé que una cosa no invalida la otra, digamos, ¿no? Pero lo que yo no termino de entender es cómo muchos actores internacionales o analistas internacionales dicen, esto sucedió, no lo esperábamos. Sí. Y eso es lo que, la pregunta, esto te lo digo, y para hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que de no haber cambios en Honduras y en El Salvador, y también en cierta medida en Nicaragua, se puede prever que haya otras oleadas de caravana o no? No, yo creo... Porque Dale. gran parte de tratar este evento como único y en una manera ni previsible ni repetible, sino como único, es que hubo algunas causas que lo detonaron, que fueron únicas. Ahora, si esto ya se inserta en una tendencia que va a ser novedosa, pero tendencia al fin, quiere decir que va a haber otros. Y si hay otros, entonces sí puede ser que las causales democráticas o de los malos funcionamientos democráticos sean causas de este fenómeno. No sé si me di a explicar. Sí, perfecto. A ver, lo trataría como por 2 o 3 puntos distintos. El primero es reiterar que el flujo migratorio no cambió. La cantidad de gente que migraba de forma cotidiana de estos países, Honduras, El Salvador, Guatemala, ¿no? Es exactamente el mismo flujo migratorio que tenemos actualmente. La diferencia no tiene que ver con si salió más gente o salió menos gente. La diferencia tiene que ver con si se organizaron más o se organizaron menos, y claramente se organizaron más, ¿no? Lo segundo relevante tiene que ver con que estas cosas muchas veces suceden, ¿no? En los movimientos sociales nosotros le llamamos estallidos, que son de estas cosas totalmente inesperadas, como la primavera árabe, como los indignados en España, ¿no? Como Ocupa Wall Street, pero que de repente, pues, ¡pum!, suceden con esta lógica precisamente de estallido. Ahora, el hecho de que nosotros lo miremos con una lógica de estallido no quiere decir que no haya un proceso institucional y organizacional detrás. Quiere decir simplemente que, uno, no previmos ese proceso organizacional e institucional detrás, y dos, no imaginamos que iban a tener éxito. Porque obviamente hay un montón de formas de organización que no son exitosas. Y en la medida que no son exitosas, pues no cobran la visibilidad del estallido que cobran estas otras. El estallido cobra visibilidad cuando se hace exitoso ese proceso de organización. Entonces, lo que tendríamos que mirar con un poco más de atención, tal vez, es ver qué fue lo que sucedió probablemente meses antes de la caravana o semanas antes de la caravana, especialmente con los colectivos de familiares. Los colectivos de familiares en realidad se vienen organizando desde hace mucho tiempo para entrar a México. Y cuando entran a México, entran con las caravanas de madres que ya son muy conocidas, lo hacen desde hace por lo menos, no sé, 8 o 10 años, y cada año vienen a buscar a sus hijos, y vienen en caravana. Pasa que ellos no tienen ni este nivel de politización ni este número, pero sí son 400, 500 madres que vienen buscando a sus hijos, y es de las caravanas muy conocidas. Vaya, lo que quiero decir es, si hay un proceso de organización detrás que no es nuevo en el proceso de las caravanas migrantes. Habría que checar esta lógica institucional que ya existe con estos colectivos de familiares, con estas organizaciones dedicadas a los migrantes, cómo se pusieron ellos de acuerdo, cómo los organizaron, entre otras cosas, porque también el grave problema que nosotros empezamos a tener en México, como decía al inicio, es que cada vez eran peores las violaciones a derechos humanos que sufrían estos migrantes. Entonces también seguramente ahí hubo un proceso de preparación para decirles, ya sabemos que quieren migrar, lo mejor es que lo hagan cada vez más organizados, porque si no van a acabar en una fosa en San Fernando, como normalmente han terminado lamentablemente cientos, incluso pues miles de esos migrantes. Entonces, hasta cierto punto lo que quiero decir es, sí es una forma de estallido,
pero todos los estallidos tienen formas de organización internas, que después lo que tienen es que son exitosas y entonces crecen por encima de lo esperado, y en la medida que son exitosas, eso es lo que les da mucha visibilidad. Hay mucha organización ya en Centroamérica en torno a los migrantes, ¿no? Bueno, yo decía hace un rato que ya tienen la capacidad incluso de cuantificar la cantidad de personas desaparecidas en México, lo que supone obviamente una capacidad institucional, bueno, que no es que no tenga el gobierno mexicano, porque no le ha interesado al gobierno mexicano, ¿no? Saber cuántos de esos migrantes han entrado y cuántos de esos que entran han sido desaparecidos, y que tienen incluso la capacidad de presentar hasta audiencias públicas en la Corte Interamericana y organizar caravanas, que es bastante pesado, caravanas cada año en los últimos 10 años. Entonces, lo que hicieron simplemente fue potenciar esa organización que ya tienen en un momento probablemente en un buen timing, digamos, de la política local, ¿no? De la política local hondureña, y que por eso es que se convirtió en un estallido exitoso. Y creo, como bien dices, que eso se puede reproducir en la medida que tengan cierto éxito. Por supuesto que eso se puede reproducir en más caravanas que ahora vengan de El Salvador o que vengan de algunos otros países, sin duda, ¿eh? Ok, entonces tú dices que al día de hoy, a pocos días, a una semana prácticamente de la asunción del nuevo presidente en México, el nuevo gobierno no tiene una agenda o no ha tomado una posición pública acerca de cuál va a ser su política con respecto a los migrantes, pero tampoco con respecto a los migrantes mexicanos. ¿O qué piensa el nuevo gobierno acerca de los paisanos que van a cruzar? Claro. Los gobiernos en general en México siempre han tenido ese como doble discurso, o más bien ese discurso por un lado y silencio por el otro, ¿no? El discurso de, obviamente, nosotros vamos a defender a nuestros compatriotas que están, bueno, a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, pero por el otro lado no dicen demasiado de las exigencias que tienen, porque efectivamente las tienen por parte de Estados Unidos para que México sí funcione como un, digamos, tapón en el proceso migratorio. Nosotros somos un país esencialmente de tránsito, y en el peor de los casos, no solamente el hacerse un poco de la vista gorda, digamos, por la violencia que sufren, y no solamente eso, sino pues obviamente también regresar a muchos de los centroamericanos que vienen en proceso, detenerlos y regresarlos. Entonces, en ese sentido se han mantenido ese como discurso y silencio o doble discurso por los gobiernos mexicanos, y al menos hasta ahora no me da la sensación de que vaya a ser muy distinto con respecto a el nuevo gobierno. Es cierto que de la misma forma que ha tenido una serie de audiencias públicas temáticas con distintos grupos, lo tuvo con indígenas, lo ha tenido con organizaciones de derechos humanos, lo tuvo también con colectivos de víctimas en materia de seguridad pública o de violaciones a derechos humanos, también lo tuvo con varias organizaciones de migrantes, y poco a poco se han venido dando los planes, lo que va a ser el plan nacional del nuevo gobierno en distintos temas. Por ejemplo, recientemente presentaron el miércoles de la semana pasada el Plan Nacional de Seguridad y Paz para México. Han presentado algunas cosas que tienen que ver con inversión pública y economía, pero hay temas en los que aún los planes nacionales no han sido presentados, y uno de ellos es precisamente lo que tiene pensado para los migrantes. Entonces todavía no sabemos cuál es, por un lado, el resultado de esas audiencias públicas, y por otro lado, la combinación de ese diálogo, digamos, con respecto a lo que ya tenían ellos propuesto en campaña. Ese todavía no lo presentan, pero de entrada es llamativo que en el Plan Nacional de Seguridad, y obviamente las violaciones a los derechos de los migrantes tendrían que estar ahí, pues ni siquiera se mencionan. Entonces, por eso te digo, y claro, porque lo que tendría que mencionarse en ese punto en particular son las violaciones que sufren los migrantes centroamericanos que se encuentran en tránsito. ¿Por qué? Pues porque es un problema de seguridad. El Estado mexicano tiene que garantizar la seguridad no solamente de sus nacionales, sino también de los extranjeros que se encuentran ya sea de forma como residentes o en tránsito. Y no lo menciona, no hay una sola palabra. Entonces, por eso te digo que ahí puede ser previsible que pues ahí va a haber un silencio, ¿no? Que va a ser poco lo que digan con respecto a la situación en la que se encuentran los migrantes en tránsito por México. Bueno, mira, Daniel, millón de gracias por esto, pero no quiero pasar, aprovechar la oportunidad que estamos hablando, y te quiero hacer dos preguntas. La primera es que yo sé que has estado muy ocupado y preocupado fundamentalmente, y por ende preocupado acerca de la dinámica de los derechos humanos en México. Sí, me gustaría que hicieras un balance breve, si es posible, pero contundente y con toda
el énfasis que le quieres poner, del sexenio que se acaba. Y por el otro lado, me gustaría que hicieras una especie de, no sé, eh, una lista de buenos deseos, quizás, desde tu parte. ¿De qué te gustaría que el nuevo sexenio enfrentara? O sea, tomara el toro por las astas, ¿en qué temas? Okay. O sea, ¿qué agenda querés que impulse, que lleve adelante, ¿no? Bueno, esto se podría hacer interminable, ¿sabes, Dante? Si entramos por ahí, pero mira, la forma breve de hacer una evaluación de lo que sucedió en materia de derechos humanos en el sexenio que termina no sé qué tan formal es esto, pero lo voy a decir así, estuvo del carajo, ¿no? Para decirlo breve y rápidamente, derechos civiles, tenemos otra vez más de 250,000 personas asesinadas, más de 40,000 desaparecidos, pero además el relator, contra los dos distintos relatores de Naciones Unidas que estuvieron en este periodo, los dos confirmaron que en México se practica la tortura de forma generalizada. Es decir, no importa quién te detenga, pueden ser la policía municipal, la policía estatal, la policía federal, puede ser el ejército, puede ser la marina, puede ser incluso la policía bancaria o algunas policías privadas. La probabilidad de que seas torturado es alta, ¿no? En México se practica de forma generalizada la tortura, eso es muy grave. Y la segunda cosa muy importante que ya dijo 2 veces el Comité contra la Desaparición Forzada es que en México también se practica de forma generalizada la desaparición. Entonces, 2 de las principales violaciones a derechos humanos, tortura y desaparición, son prácticas generalizadas en el caso de México. ¿Qué quiere decir generalizada? Que es masiva, no son pocos, sino muchos los casos, que no se practica en una región, sino en todo el país, y que se practica con total impunidad. Si tú te preguntas cuántas sentencias de tortura tenemos en México en los últimos 40 años, son menos de 10. En los últimos 40 años, ¿no? Que es nada, pues es total impunidad, ¿no? En algunos casos ni siquiera teníamos el tipo penal correspondiente. Y luego, si quieres mirar los derechos económicos, sociales y culturales, en México tenemos alrededor de 130 millones de personas. Una de las pocas instituciones que funcionan todavía bien es el Consejo Nacional para evaluar la política social, el Coneval. Y en su última medición, que es del año 2017, me parece, no, 2016, su última medición es del año 2016, si tú sumas la gente que se encuentra en pobreza extrema, en pobreza moderada, en vulnerabilidad por derechos, es decir, no tiene derecho a la salud o a la educación o a la vivienda o a una vivienda digna o a la seguridad social, entonces eso es vulnerabilidad por derechos, o vulnerabilidad por ingresos, es decir, se encuentra debajo de la línea mínima de bienestar, de la mínima de ingresos. El total de esas 4 o 5 categorías son 92 millones de personas. En México tenemos, decía hace un rato, 130 millones. De esos 130 millones, 92 millones o son pobres, o se les viola alguno de sus derechos, o no tienen el ingreso mínimo básico. 92 de 130 millones de personas. Esa es la historia de nuestros derechos económicos y sociales. Y esto en un marco otra vez de una abierta captura estatal, donde tenemos regiones completas en donde gobiernan redes de macrocriminalidad, ¿no? En donde las redes de macrocriminalidad son 3 estructuras. Por un lado, el crimen organizado, con obviamente violencia extrema. Por el otro lado, las redes empresariales que se ocupan sobre todo del lavado de dinero. Y por otro lado, la clase política, normalmente local, pero con conexiones federales. En la medida que tienes ahí una clase local, una clase política local, lo que hay ahí también hay una demanda explícita de impunidad, ¿no? Esas serían las redes de macrocriminalidad que gobiernan a nivel regional, es decir, son distintas las redes que gobiernan las redes de macrocriminalidad, pero en prácticamente todo el país, ¿no? Si tú piensas, por ejemplo, dónde gobernaba la zona de los Zetas, que es el cártel más conocido ahora por el nivel de violencia que tenían, pues estaba en Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, casi todo Veracruz, la costa de Chiapas, la costa de Oaxaca y una parte de Guerrero, es decir, una tercera parte del país, ¿no? Y así más o menos el resto de los cárteles, ¿no? El cártel de Sinaloa tenía el control sobre otra parte del territorio, el cártel Jalisco Nueva Generación tenía el control sobre otra parte del territorio, ¿no? El cártel Guerreros Unidos que prácticamente tenía Guerrero, Morelos y una parte del Estado de México y así, ¿no? Pero todo se encontraba finalmente con disputas de la soberanía territorial. Entonces, ese es el panorama de las violaciones a derechos humanos, pero si me dices cuál fue la principal derrota de la clase política en este sexenio, fue que perdieron la soberanía territorial, perdieron el control de la soberanía territorial. Ellos ya no gobiernan, ¿no? Gobiernan esas redes de macrocriminalidad.
Y con eso se va un poco al carajo el Estado, ¿no? ¿Qué desearía yo para la siguiente administración? Tres cosas, ¿no? Para ponerlo, reducirlo y Sí, decirlo con claro. mucha rapidez. Derecho a la verdad de las víctimas. ¿Qué pasó con todas esas víctimas de desaparición, de asesinato, de tortura, ¿no? Derecho de verdad de las víctimas. Derecho de justicia, porque todo esto se ha hecho en completa impunidad, entonces necesitamos también un mecanismo internacional en contra de la impunidad que escape de fiscalías que han sido capturadas, las locales y la nacional, de ombudsman que ha sido capturados, sobre todo los locales, pero en algún momento también el nacional, entonces derecho de justicia y construcción de paz, en donde la construcción de paz supone, obviamente no podemos sacar a los militares de las calles en este momento en México, porque eso colapsaría estas zonas que se encuentran en buena medida capturadas, pero sí una necesaria fortalecimiento de las fuerzas civiles y en esa medida una salida paulatina, una salida progresiva de los militares de las calles. Porque en la medida que los militares sigan haciendo no solamente los patrullajes, sino también la investigación en materia de justicia y sigan haciendo también la política de inteligencia, tenemos dos problemas. En realidad son ellos los que siguen violando derechos humanos, son ellos los que torturan, los que hacen detenciones arbitrarias, los que tienen el mayor índice de letalidad, porque ellos están entrenados para otra cosa, ellos están entrenados para la guerra. Pero no solo eso, sino que en la medida que en México ya llevamos 12 años con este proceso de guerra contra el narcotráfico, ya tenemos datos y logramos hacer como los modelos estadísticos para mirar que en esas zonas en donde los militares se hacen cargo, no solamente no mejora el problema de la violencia, sino que si tú miras en particular lo que sucede con las capacidades de las organizaciones civiles, empeoran. Porque los gobernadores o los presidentes municipales se desentienden de sus funciones de seguridad pública, se las pasan directamente a los militares correspondientes, dejan de destinarle presupuesto, dejan de destinarle procesos de capacitación, dejan de hacer todo el trabajo que en principio le corresponde. Entonces, ni siquiera es un problema de que sean dos vías paralelas. Es un problema de que militarizar esas zonas del país está generando desincentivos para que los órganos civiles se hagan cargo de lo que en principio les corresponde, ¿no? Entonces yo creo que esas son las tres cosas, y mira que no metí la de redistribución, que también es una gorda, ¿no? Pero las tres que me parecen más urgentes, más inmediatas, verdad, justicia y paz. No, no hay mucho más que pedir. Bueno, déjame decirte a modo de conclusión, ¿no? Tu pedido parece gigantesco en alguna medida, porque mi reflexión o sea, desde fuera del tema por un lado, y ahora a la distancia con México, eh, solamente pensar el tema de la justicia es un desafío enorme, enorme, ¿no? Y yo creo que el nuevo gobierno, si realmente si va a tener la prioridad puesta en ese tema, va a necesitar una cantidad de energía, de disponer una cantidad de energía de gobierno en esa área enorme. Porque yo no veo factible hacer ni en un sexenio la desmilitarización. Yo coincido con esto de que tú dices que hay una especie de trade-off de capacidades, ¿no? Si totalmente vienen los militares, yo me desentiendo de eso, hago otros negocios, me dedico a otras cosas como gobierno, ¿no? Yo eso lo entiendo y está muy bien pensar eso. Yo creo que es importante. Ahora, es como desandar un camino andado y eso es muy trabajoso. Porque ahora, porque ahora hay intereses montados sobre ese asunto, Claro. ¿no? Y es desandar esos intereses va a ser muy complicado. Pero bueno, hago votos para que al menos escuchar el derecho a la verdad y escuchar, creo que ese es un punto de inicio muy importante y que quizás habilite para más adelante la cuestión de la justicia. Pero claro, como tú lo adviertes muy bien, la cuestión de la justicia con la desmilitarización van de la mano en alguna medida, ¿no? No se puede hacer una cosa sin fortalecer la otra, ¿no? Entonces, se verá, ya dentro de un tiempo te pondrás a estudiar eso, me imagino, y me contarás. Seguro, seguro seguimos charlando, Dante, un gustazo. Bueno, querido, te agradezco tu tiempo, siempre tus muy buenos comentarios y ahí nos mantenemos en contacto. Te mando un abrazo y nos mantenemos en contacto.
Un abrazo grande, suerte allá con todos. Igual, igual. Chao. Un Chao. abrazo. Bye. Chao.